con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos, trabajando bajo el sol. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Mi amor, hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante, comandante. En este episodio 22 de Managua con Amor, les traemos las palabras del comandante Daniel Ortega ante la cumbre virtual del ALBA. Luego hablaremos con el epidemiólogo Jorge Arostegui sobre la COVID-19 y la inmunidad colectiva en Nicaragua y el mundo. Y por último, desde Miami, Estados Unidos, con el compañero Camilo Mejía, le daremos seguimiento al golpe blando en curso contra Donald Trump. Este 10 de junio, el presidente comandante Daniel Ortega, en su comparecencia virtual ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, resaltó que el ALBA, fruto de la iniciativa de Fidel y de Chávez, fue pensada para la solidaridad, para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzos y complementarse. El comandante Daniel Ortega añadió que con la pandemia de la COVID-19 queda al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje con sus propias contradicciones de carácter hegemonista en el campo económico, militar y comercial en países que por su riqueza deberían haber podido responder a las necesidades de sus pueblos, pero que ante una pandemia como esta no tenían equipos, camas y espacios para atender a las víctimas. Escuchemos las palabras del comandante Daniel. Bueno, me dicen que tiene el derecho de palabra el comandante presidente de la República de Nicaragua, hijo de Sandino, el gran Daniel Ortega. Adelante, querido comandante presidente. Gracias, querido hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Todo nuestro cariño, todo nuestro amor para el heroico pueblo bolivariano que está librando una batalla titánica, heroica, en defensa de la paz, en defensa de la solidaridad, en defensa del bienestar de nuestros pueblos. Porque el ALBA, fruto de la iniciativa de Fidel y Chávez, dos comandantes, para la solidaridad, fue pensada para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzos y complementarse. Nunca fue un proyecto pensado para hacer negocios a costa de otros pueblos. Nunca fue un proyecto para hacerle daño al pueblo alguno, sino que al contrario, el ALBA le llevó a estos pueblos bienestar en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo energético, en todos los campos
y una fluidez en el intercambio, en el orden comercial. Un proyecto que su ejemplo lo volvía más potente. Por eso es que el imperio se lanzó en contra del ALBA. Y ¿quién puede dudar que hoy más que nunca queda al descubierto lo que es la esencia egoísta, la esencia esclavista, porque sabemos que hay diversas formas de esclavitud, la esencia esclavista del capitalismo salvaje, que pensaban que era la única alternativa que debía imponérsele a los pueblos del mundo. Y por esa razón es que se lanzaron en contra del ALBA. Y la batalla. Y la ofensiva del imperio contra Venezuela, lógicamente por el peso específico de Venezuela, contra Cuba, contra nuestros pueblos. Y los pueblos que aquí hemos escuchado, a nuestro hermano Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, a nuestro hermano Gaston Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda, y a Kerry, sí, a Kerry, y cuando escuchamos a estos hermanos de pueblos, de naciones, ¿sí? De pueblos, de naciones como de territorio muy pequeño, con poblaciones pequeñas, y que con gran esfuerzo han venido luchando en el ALBA para desarrollarse. San Vicente y la Granadina, Antigua y Barbuda, Dominica, Honduras, Kerry, Grenada. ¿Qué es lo que tenemos que destacar ahí? La fortaleza, la dignidad, no hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga fortaleza y tenga dignidad para asumir los más grandes desafíos. Y es la lucha que hemos venido librando y que ahora, en estas circunstancias en que se ha desatado esta epidemia global, queda al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje que parecía que venía allí con sus propias contradicciones, con sus propias rivalidades, con sus propias contradicciones de carácter hegemonista, pero venían ellos juntos articulando sus políticas,
sus estrategias en el campo económico, en el campo militar, en el campo comercial. Y países que ¿quién podría pensar, quién podría imaginarse que en estos países desarrollados, países potencia económica, países que se sentían invencibles, ¿quién se iba a imaginar que iba a quedar descubierta la falta de sensibilidad, de respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos con esta epidemia? Quedó al descubierto. Quedó al descubierto que países que deberían estar con sistemas de salud de primera línea disponibles para sus pueblos, quedó al descubierto que esos sistemas de salud no estaban disponibles para sus pueblos, y que ante una epidemia como esta, ante una pandemia como esta, faltaban equipos, faltaban camas, faltaban espacios, faltaban, o sea, parecía el comportamiento en el campo de la salud, a pesar de la gran ciencia y el gran desarrollo que han tenido en ese campo, parecían países subdesarrollados. Claro, tienen la capacidad por la riqueza acumulada, concentrada a lo largo de siglos, de poder disponer de sumas multimillonarias a la hora de la emergencia y buscar pues cómo paliar el impacto económico, el impacto social. Y más difícil ha sido poder completar la atención en el campo de la salud a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque, bueno, grandes hospitales es cierto, pero privados, muchos de estos. O sea, no existía un sistema de salud público de calidad preparado para enfrentarse a una epidemia como esta. Es explicable que en los países en vías de desarrollo la situación fuese más difícil, precisamente porque a la mayoría de los países en vías de desarrollo se les ha impuesto el modelo del capitalismo salvaje, se les ha impuesto la privatización de la salud. En cambio, en pueblos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, con nuestros limitadísimos recursos, duplicamos, triplicamos la cantidad de hospitales y puestos de salud desde el año 2007, en que retornamos al gobierno, hasta estos días en que continuamos inaugurando puestos de salud, centros de salud, hospitales.
No se detuvo la construcción de esos hospitales. Como no se detuvo tampoco la actividad productiva de alimentos. Porque es el elemento que aquí se ha mencionado y se ha expuesto muy claramente, el impacto en el campo económico, en el campo social de esta pandemia. Claro que a nosotros nos impacta a todos, pero con la diferencia de que en el ALBA, partiendo del principio de la solidaridad y de la salud de calidad gratuita para el pueblo, de educación gratuita para el pueblo, entonces contamos con herramientas poderosas para poder enfrentar estos enormes retos, estos enormes desafíos, porque indiscutiblemente, uniendo fuerzas, bueno, podremos librar, y estamos librando mejor esta batalla. Y estando claros que, bueno, la crisis económica provocada por las deficiencias estructurales del capitalismo salvaje, que no estuvo preparado para enfrentar este tipo de pandemia, ni tuvo la iniciativa para asumir un liderazgo y unir fuerzas en ese momento, sino que ayer sálvese quien pueda. Las economías de estos países también han sido sacudidas, y esto lógicamente que afecta el comercio internacional. De ahí que esta convocatoria que ha hecho nuestro hermano Nicolás Maduro resulta oportuna para seguir trabajando lo que veníamos ya trabajando y para ya dar el primer paso, esto que proponía en estos momentos Nicolás, formar ya el grupo de trabajo dentro del ALBA. ¿Para qué? Para que, bueno, vamos a la búsqueda de la vacuna, vamos a la búsqueda de todo lo que son los componentes médicos para enfrentar este tipo de epidemias. Y a la par, bueno, retomando en las nuevas circunstancias los retos que nos hemos planteado en el campo económico, en el campo del intercambio, en el campo del comercio, en todos esos aspectos que son esenciales para poder salir adelante en estos momentos donde la afectación económica está sacudiendo muy duro a muchos pueblos, a muchas naciones, más duro a los países más empobrecidos, más duro a los países con menos recursos. Y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que y la ofensiva que en medio de la epidemia ha recrudecido el gobierno norteamericano, violando los derechos humanos del pueblo venezolano. Tratar de impedir
la transportación de el combustible, del petróleo, de sancionar a aquellas empresas que facilitan sus barcos para estas operaciones. Eso son delitos de lesa humanidad. Son actos de terrorismo. ¿Por qué? ¿Acaso ese combustible que llega a Venezuela lo va a agarrar el presidente Nicolás y lo va a consumir él, ese combustible? Ese combustible va para el pueblo venezolano. La gestión que ha hecho Venezuela, la iniciativa que ha hecho Venezuela, que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con Irán para la llegada del combustible. Es un combustible que va a beneficiar a las familias venezolanas. Y ahí el gobierno norteamericano lo que está haciendo es arrebatándole el combustible, queriendo arrebatarle el combustible, robarle su combustible al pueblo venezolano, y por lo tanto está intentando rendirlo por hambre, matarlo por hambre, porque el combustible es fundamental para la actividad productiva, para la actividad comercial, para el transporte de los estudiantes, para el transporte de los trabajadores, para el transporte de los médicos, de las enfermeras. Es un acto criminal, por lo tanto, el que comete el gobierno de los Estados Unidos en medio de la pandemia, fíjense, en medio de la pandemia. Actos totalmente brutales, criminales, y recrudeciendo también las sanciones contra la hermana República de Cuba, recrudeciendo las sanciones y haciéndose cómplice de el atentado contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos, al guardar silencio, al no dar explicaciones, al no llamar a una investigación. Y las acciones que han tomado contra Cuba para buscar cómo estrechar más el bloqueo. Son acciones realmente criminales. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Pero nuestros pueblos tienen una historia de lucha, una historia de batallas contra el colonialismo, una historia de batallas contra el expansionismo norteamericano, una historia de batalla en contra de los golpes de Estado impuestos, organizados, articulados por gobernantes norteamericanos, una historia de batalla que nos dice con toda claridad que estos pueblos ni se venden ni se rinden jamás, queridos hermanos del alma. Nuestro cariño, nuestra solidaridad para todas las familias
nuestras condolencias para todas las familias que tanto por la pandemia como por otras causas han perdido seres queridos en estos momentos de emergencia internacional. Para todas las familias de los pueblos del ALBA, para todas las familias latinoamericanas y caribeñas, para todas las familias de los Estados Unidos y de Canadá, para todas las familias de Inglaterra, de la Unión Europea, para todas las familias que en Asia, en África, en Oceanía, en todo el planeta, han perdido vidas de familiares, ya sea por este virus o por otras enfermedades que las afectan, o por accidentes, o por crímenes que se cometen incluso contra luchadores sociales. Para todos ellos nuestra condolencia, nuestra solidaridad, pero viendo siempre hacia de frente, hacia el futuro, que en el ALBA, queridos hermanos, que en América Latina y el Caribe, queridos hermanos, que en el mundo, queridos hermanos, hay un sol que no declina y son los pueblos que seguirán luchando hasta alcanzar su plena libertad. A continuación hablaremos sobre un tema muy polémico y no suficientemente conocido de la pandemia de la COVID-19, la inmunidad colectiva. En este episodio de Managua con Amor vamos a entrevistar al doctor Jorge Arostegui, que es epidemiólogo. Y el objetivo un poco de esta entrevista es aclararnos, ¿no?, sobre todo este tema de la inmunidad colectiva, que algunos le dicen inmunidad de rebaño, pero que a usted, doctor, no le gusta mucho esa expresión. Bienvenido, compañero. Gracias, Jorge, gracias por la oportunidad de compartir, pues, y proporcionar más que aclaraciones. Tal vez usted sabe, aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Tal vez nada más resumiendo algunas experiencias de años de trabajo con el ministerio y con las poblaciones, tengo pues ideas que sí me complace pues tener la oportunidad de compartirlas. Bueno, mire, nosotros ayer vino el último informe, como está viniendo todos los martes, del MINSA sobre el desarrollo de la COVID aquí en Nicaragua. Se reportaban 1.464 casos confirmados, 953 recuperados, 453 activos y 55 fallecidos, que serían unos 9 más que la semana anterior, que fueron 46. Pero vamos a ver si podemos empezar desde el inicio, ¿no? ¿Cómo funcionan este tema de las epidemias y los contagios? Bueno, déjeme decirle lo siguiente, ¿verdad? Estas son las cifras oficiales, ¿verdad?, que ha reportado el Ministerio de Salud. Sí. Yo creo que para poder comprender ese funcionamiento y el tema de la inmunidad de rebaño o colectiva, como se le llame, es necesario darnos cuenta de lo siguiente, que tiene que ver con el registro de los datos en Nicaragua y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Un hecho que tenemos que tener claro es que aquí y en cualquier parte del mundo el registro de datos de morbilidad y de mortalidad, enfermos y muertos por la COVID-19, se basa en personas sintomáticas
o se ha basado pues rutinariamente en personas sintomáticas que han tenido acceso a la prueba diagnóstica. Este es un hecho bien importante porque con solo comprender eso y informar y reconocer eso, nos quita un montón de especulaciones y de percepciones que son válidas, ¿verdad? Como decir falta de transparencia en el manejo de los datos, etcétera, ¿no? Pero es un subregistro usual y normal en todos los países del mundo. No es que desde hace algunas semanas sí hay que reconocer que algunos países incorporaron a su monitoreo rutinario la búsqueda de casos de manera activa, yendo a las unidades de salud a los hogares, lo cual hace que los denominadores suban, ¿verdad?, en cuanto a personas infectadas, y incluyen esas cifras y obviamente bajan las cifras de letalidad y de mortalidad, y de letalidad principalmente, aumenta el número de casos, baja la cifra de letalidad, pero no obvia el sesgo. El sesgo que acarrean todas estas cifras es que están basadas fundamentalmente en personas sintomáticas que tuvieron acceso a la prueba diagnóstica. Porque nadie tiene capacidad de testear a toda la población. Razones. Y esto nos lleva a un segundo hecho, que tenemos que reconocer que estas personas sintomáticas que tuvieron acceso a la prueba diagnóstica son diferentes o tienen riesgos diferentes por su misma condición mórbida y por su misma capacidad de acceder, tienen riesgos diferentes a las personas de los grupos poblacionales de donde provienen. Es decir, no representan a la población general, no la representan, y solo hablan en nombre de las personas sintomáticas que tuvieron acceso a la prueba diagnóstica. Este es un hecho bien importante para entender eso. Déjeme decirte algo. La única manera de saber cuál es ese sesgo ya se está sabiendo, ¿verdad? Sí. En España, por ejemplo, a mediados de mayo se hizo encuestas de cero prevalencia. Usted sabe que en el diagnóstico se puede hacer de dos maneras. Sí, uno, con una prueba que nos permite darnos cuenta del estado de infección de la persona en el momento de realizarse la prueba, ¿verdad? Que es la que se ha venido realizando aquí. Y otra es conociendo en sangre de las personas su nivel de anticuerpo, que nos dice que 3 semanas atrás estas personas tuvieron la infección, ¿verdad? Fueron infectadas. Pues ya casi muchos países, España, Francia, Estados Unidos, México, Dominicana, etcétera, ya están, porque para hacer esto hay que estabilizar un poco la curva de contagio, ya están realizando esta prueba de cero prevalencia. En España, por ejemplo, no recuerdo los datos específicos, pero el hecho se lo voy a comentar. Se realizaron ya a partir del Ministerio de Salud de allá, pues el Instituto de Sanidad, no sé cómo se llama, no recuerdo, encuesta de cero prevalencia para ver la tasa real de infección, ¿verdad? Y se encontró que la población española había sido infectada en un 5%, porque obviamente ellos tomaron medidas restrictivas que la posibilidad de contagio lo disminuyeron, ¿verdad? Lo disminuyeron. Y entonces tenían hasta mediados de mayo el 5% de la población que había alcanzado esa inmunidad colectiva o de rebaño, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, datos que ha proporcionado el Instituto Pasteur, ¿verdad?, dicen que el 10% de su población ya había adquirido inmunidad a la epidemia, ¿verdad? A ver, otra información que me recuerde, en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron el mes pasado ya a hacer encuestas de cero prevalencia. Un condado, por decirle así, de California, hizo el primer estudio y se encontró que aproximadamente el 2% de la población ya estaba infectada. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge? Que ahora las autoridades sanitarias de estos países se ha generado por decir algo, una incertidumbre por la posibilidad de que una vez que levanten las medidas o que están levantando las medidas de confinamiento, ¿verdad?, o cuarentenas generalizadas, el chance de nueva oleada o repunte de la transmisión está a la vista.
¿verdad? Entonces esto genera preocupación y es obvio, porque la única manera de desarrollar inmunidad es a través de la infección, ¿verdad? Sí. Es a través de la infección, no hay otra manera en este momento para esa cepa, ¿verdad? Aunque haya límites en este conocimiento, aunque se desconozca cuánto va a durar, aunque se desconozca si va a ser válida para las otras cepas de este virus en caso se mute, aunque se desconozcan muchas cosas, si hay inmunidad cruzada con otros antecedentes infecciosos, etcétera. Pero a pesar de eso sí se puede afirmar, y hay bastante consenso en la comunidad científica, que sí te protege para este virus, ¿verdad? Sí, Entonces, y eso, o sea, ¿por qué existe ese consenso? Porque lo que usted me está diciendo en realidad es conocimiento epidemiológico conocimiento previo, sí. tradicional, digamos, o sea, establecido, ¿no? Sí, lo que hay consenso es que no se conoce mucho, ¿verdad? Aquí todos estamos aprendiendo, aquí no hay expertos, no puede haber expertos, porque es algo nuevo. Nadie puede ponerse desde un pedestal diciendo que es la verdad, que es lo cierto, cuando las cosas ya hemos visto, tenemos mil ejemplos cómo cambian de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero sí hay bastante consenso, porque una cosa es algo del sistema inmune y hay consenso en el nivel de inmunidad, claro que sí, y que protege, lo estamos viendo, ¿verdad? Claro. Y que mientras no tengamos ese nivel de protección, pues las probabilidades de que repunte son obvias, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un hecho, ¿verdad? Que tenemos en general, hasta el momento, un bajo nivel de inmunidad colectiva en estos países. Aquí en Nicaragua, obviamente, estamos, como decíamos, en el ojo del huracán, ¿verdad? En este momento no es momento para realizar encuestas serológicas, hay que esperar un poco que se estabilice la curva de contagio o que comience a descender, para tener una evidencia serológica que nos permita conocer cuál es nuestro nivel de inmunidad colectiva, ¿verdad? Evidencia serológica sería saberlo, si la gente tiene anticuerpos. Claro, eso solo se puede hacer con una muestra de sangre que se toma en las poblaciones, ¿verdad? Tiene que ser en las poblaciones, ya no en población sesgada, sintomática que llegó, sino en población general, para conocer el estado real. ¿Qué es el otro hecho? A propósito de los datos, cuando hablamos de cuál es el reporte oficial del MINSA, el otro segundo hecho relevante, Jorge, es que primero veamos un poco la evidencia global, ¿verdad? De todos los casos que los ministerios de salud de los países han reportado, apenas ahora que ya se están haciendo las encuestas con base poblacional, tenemos ya la evidencia de que solamente se estaban reportando el 1%, el 5%, el 10% de los casos reales infectados. O sea que en Nicaragua sí hay subregistro de la información, porque estamos hablando de una población sintomática que acudió a hacerse la prueba. Creo que nunca se ha dicho que ese es un dato representativo de la población general. Si todos sabemos por nuestra vigilancia comunitaria en nuestras propias comunidades, en nuestros propios barrios o residenciales donde vivamos, cuántas personas más, con solo ver cómo los síntomas se desarrollan en nuestra comunidad, en nuestras cuadras, olfateamos, digamos, el desarrollo de la epidemia, de alguna manera, y sabemos exactamente si murió una persona, si murieron dos personas, ¿verdad? Y aunque tengamos poca precisión en ese dato, pero más o menos olemos, por decirlo así, por dónde anda la epidemia, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay muchos más. ¿Cuánto será? Puede ser que ese dato oficial sea el 1%, el 2%, el 3%, no sabemos, ¿verdad? Todavía no tenemos ese conocimiento preciso de los casos reales. Entonces, ¿cuál es el gran problema, Jorge? El gran problema, y una vez más que hay que ponerlo en el centro de la epidemia, el gran problema no es el uy que pueda significar que hay más personas contagiadas. O sea, porque tenemos dos uy. Uno, el que se manifiesta aquí a veces de que más personas contagiadas. Eso por un lado, pero el otro uy es el que cuando te das cuenta que las personas contagiadas son tan pocas, te da uy saber que lo que estamos haciendo es postergando el desenlace de la epidemia.
lo estamos postergando porque obviamente tener una población susceptible proclive a infectarse y a seguir la gente enfermándose y muriéndose. Sí. Entonces, el detonante de todo esto y el aspecto clave es la capacidad hospitalaria. Si nosotros hasta este momento no hemos sobresaturado nuestra capacidad hospitalaria, nuestra infraestructura, allí es donde debe de enfocarse, creo yo, en las personas con mayor riesgo y los más vulnerables a la atención y el cuidado sin negociaciones y la protección y todo lo que eso conlleve, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque son las personas, sabemos, con comorbilidades, las personas diabéticas, las personas hipertensas, las que tienen esas enfermedades que no las tienen controladas, las que están más proclives a complicarse. Y A propósito de eso, yo estaba leyendo esta mañana un artículo sobre un estudio sobre las estadísticas más recientes del Reino Unido y Gales. Dice que el 95% de las muertes, ¿no? O sea, prácticamente todas las muertes eran de gente con comorbilidades, por lo menos una. Así es. Y esa es más o menos la misma proporción que encontraron en Italia, ¿no? Correcto. Ahora, Sí. no tenemos el dato sistematizado en Nicaragua, pero usted póngase a repasar con base al conocimiento que usted tiene de sus conocidos, amigos, personas que sabemos y hemos tenido acceso a la información de su deceso, y pregunte un poco si te van a decir era diabética y no se la controlaba, no hacía caso. Ese es nuestro gran drama, Jorge. Ese es nuestro gran drama. Ese es como el sustrato, ahí es donde se ensaña el virus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un diabético sencillamente cuando adquirís el virus, la persona diabética tiene menor probabilidad de que sus macrófagos, sus células, su ejército de defensa vaya en defensa de la persona. Entonces disminuye esa capacidad. Entonces fácilmente es presa fácil del virus y viene todo el proceso que ya conocemos de replicación viral y luego la fase inflamatoria con todas las consecuencias que afectan nuestros órganos, ¿verdad? Entonces así es, 95%. Yo aquí he estado detrás todavía no he tenido una evidencia clara de que una persona joven o una persona adulta que sea bien, que se cuide en el sentido de no comer demasiados azúcares y procesados, etcétera, pues se mantiene controlada, o inclusive personas diabéticas que se mantienen controladas su nivel de glicemia, el hipertenso con sus pastillitas a mano. Es allí donde tenemos que focalizar nuestro centro de atención, ¿verdad? Y al final de cuentas tenemos que reconocer que el nivel de inmunidad colectiva que vayamos logrando, eso es lo que va a servir de una u otra manera como escudo protector de las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque el virus, o sea, cuando llegue a esta persona, no va a encontrar un asidero donde reproducirse. Entonces, eso protege, ¿verdad? Esa es la paradoja y la parte de que es difícil comprender de todo esto, ¿verdad? Entonces, el elemento clave para regular este equilibrio entre, nos estamos infectando, pero espérate, cuidemos que no se nos muera nadie. Nadie merece morirse por esto. Eso es posible lograrlo. Eso es posible lograrlo. Entonces, el éxito de la pandemia va a ser en que nuestras muertes no sean más allá de lo que pues ya de manera fatal o de manera muy poco factible a veces condiciones de poder por el estado mórbido de una persona, ¿verdad? Pero hasta ahí que son los más vulnerables, pero reconociendo por otro lado de que el nivel de inmunidad colectiva es el que va a proteger a estas personas que más necesitan ser protegidas. Aparte, por supuesto, con esto, ¿verdad? No estoy subestimando ni menospreciando toda la promoción colectiva que existe acerca de guardar las medidas de mitigación, ¿verdad? Hablo de lavado de manos estricto, la higiene pues personal, el lavado de manos, hablo del uso de mascarilla, el uso correcto de mascarilla, ¿verdad? No del uso de mascarillas en general, porque más bien puede ser contraproducente. Y hablo sobre todo del distanciamiento social, ¿verdad? Que uno tiene que andar medio
atento pues a mantener distancia, porque uno no sabe en qué momento puede ser presa fácil. Sí. Y bueno, el asunto es darle un poquito más de tiempo, Sí. darle tiempo a la epidemia. Tampoco es así, infectémonos todos, no se trata de eso, Claro. ¿verdad? Ni promover concentraciones de gente sin protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fácilmente pueden ir dentro de estos grupos sociales Sí. personas vulnerables, ¿verdad? Sí. Entonces el asunto es cómo administrar el riesgo desde nuestros propios recursos, Sí. desde nuestras propias capacidades, ¿verdad? Más que decir, uy, Sí. ¿me enfermo o no me enfermo? Ahora, aquí hay mucha gente, tal vez una situación que tenemos en países como Nicaragua, comparado con algunos países europeos, es que la población, digamos, en riesgo inmunológicamente está bastante golpeada, en el sentido de que tenemos bastante gente con diabetes a relativamente temprana edad, gente con enfermedades respiratorias a relativamente temprana edad. ¿Qué es lo que deberíamos enfocarnos? O sea, los que pertenecemos a estos grupos de riesgo, ¿en qué deberíamos enfocarnos nosotros? En la protección para evitar contraer la COVID-19. Excelente, Jorge, por tu pregunta, que es la que yo ando obsesivo, ¿verdad? Bueno, primero debemos de reconocer que este no es un asunto de que tenemos que esperar semanas o meses para que con lo que hagamos nuestra inmunidad individual, biológica, nuestra capacidad de defensa se mejore, ¿verdad? Sí. Esto es cuestión a veces de minutos, y ya te voy a explicar por qué, ¿verdad? Cómo funciona la inmunología. Es lo primero, ¿verdad? Segundo, de que no solo estoy hablando de personas adultas con problemas mórbidos, ya desde el sobrepeso y la obesidad en jóvenes es un problema serio. Es un problema serio, y cuando hablamos de afectaciones, como decía, de la inmunidad colectiva, estamos hablando ya de jóvenes obesos, ¿verdad? Ya están en situación de riesgo diferente, y eso hay que atenderlo como uno de los escenarios principales, ya no solo por la COVID, sino por la vida misma, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces te decía de que sí es posible atender, y yo me lo veo tan importante esto porque el punto es que está a nuestra mano. No necesitamos grandes inversiones de dinero, no necesitamos mucho tiempo. Es una cuestión de reflexionar y de asumir y de decidir estas cosas tan sencillas que hay que hacer. Lo primero, Jorge, lo primero que yo diría, a ver, alimentarte sano, lo más sano posible. Y eso lo voy a llevarlo a cuestiones bien prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Bajar el nivel de consumo de azúcares y alimentos procesados. Es tan sencillo, ¿verdad? En vez de comerme unas hamburguesas en la gasolinera, me voy a comprar un par de guayabas, voy a comprar unos vegetales, unas zanahoritas, unos tomatitos, chiltomita, ajo, etcétera, ¿verdad? Sí. Es como reorientar eso en nuestra alimentación sana. Pero alimentación sana suena a veces de inversión, de recursos, de vanidad, de mil cosas. No, es sencillamente cambiar eso, con que dejemos de comer azúcares, bajemos el nivel de consumo de gaseosa, de azúcares, de procesados, ya con eso estamos mejorando nuestra capacidad de respuesta inmunológica. Segundo, a ver, mantener actividad física, ¿verdad? Y si hablamos de personas mayores, yo creo que el hecho, pues cualquiera que sea, todo es mejor que permanecer sentado en una hamaca. Estoy en una hamaca ahorita, te cuento, haciéndote la entrevista. Claro. Pero todo es mejor que el sedentarismo. El sedentarismo mata. Y además, la persona que además bien ¿sí? se puede salir a la calle a caminar. Claro, perfectamente en la mañana caminar, el que tiene chance tiene sus pesitas, pues que haga, pero mantener actividad física. Esto está intrínsecamente relacionado a la capacidad de respuesta inmunológica. O sea que no contagia. Andar caminando por la calle, guardando la distancia, no contagia. Incluso aprovechas para sacar tu perrito en caso de que lo tengas, le das su vuelta y todo el mundo contento, ¿verdad? Y para tu salud mental es mejor, ¿verdad? Porque ya saliste del confinamiento autoimpuesto, digamos, lo que sea, pero el punto es que tienes más chance de interactuar socialmente, ¿verdad? Sí. Manteniendo el distanciamiento físico, por supuesto, y los cuidados que hay que mantener en el momento de la salida. 2, ¿verdad? A ver, hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio. Tercero,
sueño reparador. Ujú. El desvelo está estrechamente vinculado a un estado general que te hace ser más receptivo a estos problemitas de infecciones y cosas, ¿verdad? Porque te trastorna todo. Entonces mantener un sueño tranquilo de 7 horas, de 8 horas, 7. Hay gente que duerme 6 horas, pues, pero si se sienten bien, está bien. Pero lo que quiero decir es que frente a eso, un sueño que no esté perturbado por comidas pesadas en la noche, hay que cenar 3 horas antes de dormirte, ¿verdad? Y súper liviano, de tal manera que no provocar que la insulina te esté alterando tus propias capacidades biológicas, ¿verdad? Porque menos cuando si es con azúcares y cosas así, cenitas livianas que te lleven a mejores condiciones para dormir bien, ¿verdad? Hay 1000 técnicas que uno las revisa, ahí están disponibles en internet, ¿verdad? Cómo hacer para dormir bien, ¿verdad? Su tecito antes de acostarse, tal vez, un tecito de manzanilla, qué sé yo. 4, es importante mantenerse hidratado, ¿verdad? Vos sabés que mientras más vamos creciendo, y ya vamos llegando a edades mayores, la percepción, la sensación de sed es menor en comparación a la sensación de sed en personas jóvenes. Entonces, como nos da menos sed, hay más chance de que nos descuidemos de este elemento tan importante y tomemos menos agua, ¿verdad? Y tomemos menos agua. Y esto, y a veces hay personas adultas que se manejan con niveles de deshidratación crónica. Y estas personas, por sus propios mecanismos de compensación, son más propensas a que su sistema inmunológico responda de manera menos eficiente, ¿verdad? Sí, sí. Y digamos, 6, diría yo, algunos suplementos y cosas. 6, se me quedaba una que es crucial y es la más efectiva, creo yo. Una de las más efectivas y más baratas. Es gratis, ¿verdad? Y es el tema de el sol. Por la vitamina D que esto conlleva, ¿verdad? Mira, es abrumadora la evidencia de el efecto protector que tiene los rayos de sol, los rayos ultravioleta en la inmunología, ¿verdad? Es increíble. Y no solo eso, porque esto está vinculado a 1000 cosas, desde prevención de cáncer. El cáncer de mama, por ejemplo, casi que se ha dicho que es un cáncer de ausencia de vitamina D. Es decir, hay 1000 evidencias y ya estudios científicos muy consistentes que se han sumado como para ya apostar. Ya hay muchas partes en los protocolos, ya está incorporada la vitamina D como parte del manejo previo, ¿verdad? Porque no es que en sí la vitamina D te va a curar de un COVID, pero te prepara para recibir mejor. Y sobre todo, te prepara para que a partir de tu propio sistema evites el tema del proceso inflamatorio, lo controles. En otras palabras, te ayuda a evitar complicaciones y muerte. Mira, y es tan importante esto porque, por ejemplo, ahorita estaba leyendo un estudio aquí en Nueva York, porque al comienzo se decía que las personas de piel oscura, porque están vinculados a factores sociodemográficos, qué sé yo, y entonces tenían supuestamente más riesgo, pero después se decía no, porque aquí más bien su exposición hace que su sistema inmune, etcétera, etcétera. De pronto, cuando midieron, se dieron cuenta de que las personas de piel oscura tenían más riesgo de complicarse y de morir en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo. Y entonces comenzaron a indagar más a fondo y encontraron una asociación muy fuerte entre los niveles de vitamina D en sangre. La persona de piel oscura normalmente tiene más melanina que bloquea un poco, ¿verdad? Entonces es más proclive a tener bajos niveles de vitamina D. Un nivel de vitamina D de 50 es ideal en esta temporada de epidemia, ¿verdad? Entonces, el asunto, no estoy diciendo hay que agarrar tantos centavos para ir a comprar y buscar el suplemento. No, tomar el sol. Y si nos vamos a hacer el sol de las 10, 11, no importa, bajamos el tiempo. 10, 15 minutos que nos den medio rosaditos, así, medio sin que
quemarse, ¿verdad? Porque la idea no es esa, ¿verdad? Claro. Es lo necesario, pero diario, de tal manera que recibamos nuestra dosis diaria de vitamina D. Porque como el cuerpo produce una parte de la vitamina D en contacto con el sol, ¿verdad? Con la luz solar. Claro, el D3, y es la que funciona y es mejor. Y si me preguntas qué es mejor, un suplemento, porque pues yo tengo, me puedes decir, capacidad de comprarlo, y me tomo tantas unidades internacionales al día, 600, ¿verdad? No, Sí. es mejor la que viene de los rayos ultravioleta, porque además de eso, si vos te vas buscando, no, a veces la gente dice solo el sol de las 6, 7 de la mañana, no, si el de las 10, 11, si vas buscando el del mediodía, es un sol, son los rayos que tienen un espectro más amplio. Entonces tenés chance de recibir radiaciones que no solo son del espectro ultravioleta, sino también infrarrojo, que tienen otro beneficio enorme en todo tu metabolismo, en tu salud de tu mitocondria, en tus procesos, en tus enzimas, en todo de tu cuerpo, ¿verdad? Y te ayuda de mil maneras. Entonces vale la pena 10, 11 de la mañana buscar el solcito fuerte, no importa, 10 minutos en short, o como sea, que te dé una parte de tu cuerpo, 10 minutos esta parte de tu cuerpo, y con eso es suficiente, ¿verdad? Haciendo eso, vos te garantizás. Claro, eso sí, no vas a obtener niveles de la noche a la mañana, en esta parte sí, ¿verdad? Pero no está mal comenzar desde ya, pues el que no lo hace, ¿verdad? Pero sí recibir el sol. Sí. Y hay un último que este sí actúa al momento, y son los niveles de ansiedad y estrés, ¿verdad? Esto repercute en el momento. Es decir, una tristeza que te embargue el día de hoy, un nivel de desconcierto, de incertidumbre, no espera mucho para que tu hormona, principalmente el cortisol, ¿verdad?, que le llamamos, que es la hormona del estrés, se te aumente, y al elevarse ya se desencadenan mecanismos propicios para que tus células de defensa no actúen de la manera correcta, y venís y sos presa fácil del virus. Y esto me parece súper importante, porque una de las exposiciones que más tenemos es con todas las noticias falsas, con las medias noticias que son peores, con cifras y proyecciones. Esto a veces parece desfile de cifras y proyecciones que no tienen mucho asidero técnico, o que no son consistentes y todo eso. Es decir, ¿qué se gana? Lo que estamos generando es promover la infección y la enfermedad, y complicación, si sos más en riesgo, lo obvio, eso bien. Entonces, para todos, ¿verdad? En general, creo que si nuestra responsabilidad es dar información, y lo que queremos es verdaderamente ser proactivos en el desarrollo y desenlace de la epidemia, hay que saber qué es lo que se dice y estar claro de cualquier cosa que altere el estado anímico y emocional individual y colectivo. Es algo que va a ser factor coadyuvante de las complicaciones y la muerte. Mire, ya para redondear, le voy a hacer una pregunta yo sé que es complicada, pues, pero sería bueno más o menos conocer cuáles sus expectativas, podríamos decir. ¿Cómo ve usted el tema de la inmunidad colectiva? Más o menos como cuál sería el horizonte para nosotros llegar a alcanzar esa inmunidad. Yo más que verlo como un estado, ¿verdad? Porque si vos revisás, pues no es necesario, vos revisás información y opinión de expertos internacionales, inmunólogos, gente que verdaderamente sabe del tema. Se ha hablado que tenés que tener la mitad de la población o más, ¿verdad? Unos dicen 60%, entre 50 y 60, otros dicen 60, 70, pero bueno, yo no lo veo, porque obviamente llegar a ese punto falta mucho, ¿no? No es el punto para mí, ¿verdad? El punto para mí es que si yo, ya a partir de un estudito serológico, yo tengo hoy una inmunidad colectiva de 10%, yo sé que tengo un nivel de protección colectivo, ¿verdad? Un nivel de protección colectivo en correspondencia a ese 10%. Si yo luego a la semana, a los 15 días,
logró llevar ese nivel al 15, llegó a ese nivel al 15%, Sí. pues en esa medida la capacidad de protección colectiva se mejora. Yo lo veo más como un proceso, ¿verdad? Y más ahora que estoy claro del bajo nivel que tienen y he comprendido mejor que no es un asunto de que se va a lograr así de la noche a la mañana. Claro. Es un proceso gradual, que genera, como te decía al comienzo, y no dejo de decir esto porque no podemos ver el tema de la inmunidad colectiva solo, sino lo vemos con la enorme responsabilidad que tenemos con el cuidado de las personas en riesgo y las más vulnerables, ¿verdad? Y estar atento a nuestra capacidad hospitalaria de respuesta, porque si de pronto siento que ya no voy a tener capacidad en los hospitales, tenés que tomar todas las medidas que sean necesarias para ralentizar o bajar esa curva en el momento, ¿verdad? Porque sabes que eso te va a rebotar en algo que no vas a poder dar respuesta a tu demanda en los hospitales. Ahora, Entonces, ir jugando con esta variable. Sobre esto de la inmunidad también yo estaba pensando cuando estaba explicando que, bueno, o sea, lo que se vaya logrando de inmunidad sería ganancia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la protección de la sociedad. Ahora, si uno, o sea, en realidad no es tan alta la proporción de la población que se vacuna, por ejemplo, contra la influenza o contra otras enfermedades, ¿no? Excepto tal vez lo que es ya campañas de vacunación universales para todos los niños, por ejemplo. Pero en general, por ejemplo, para la influenza no es toda la población la que se vacuna, ¿no? No, pero además de eso, ¿verdad? Todavía ahí en eso muchos hablan de inmunidad cruzada o un telón inmunitario, qué sé yo, dicen la gente que más sabe de esto, ¿verdad? Pero hay mucho pasillo de conocimiento con esto, cómo funciona la inmunidad para el COVID. Como se decía, ¿te acordás en un comienzo de que los que ya aquí con la BCG, que de alguna manera la memoria inmunológica derivada del antecedente de vacunación contra las complicaciones de la tuberculosis, que es la BCG, encontraron que había alguna asociación con mayor capacidad de protección para la infección y la enfermedad, qué sé yo. O sea que hay pero muchos todas factores. estas cosas son muy vagas, ¿verdad? Son muy vagas. Inclusive la vacuna misma hay mucha expectativa porque ya vemos que se están haciendo muchas pruebas, ya se están reclutando niños y adultos para ver consecuencias, etcétera, pero de todas maneras acordate que los tiempos que requieren esta vacuna son muy necesarios cumplirlos para poder tener certeza o un nivel más o menos de certeza de que no vas a meter más problemas que beneficios, ¿verdad? No solo cuestiones de efectividad, entonces es como demandan mucha cautela, ¿verdad? Claro. Entonces eso va a llegar obviamente, pero en su momento y por el momento pues es más, vos sabés que hay muchas todavía hipótesis y especulaciones que de dónde vino este virus, ¿verdad? Sí. Yo no tengo ni idea, pues la verdad ahorita yo vivo leyendo, leo esto, leo lo otro y quedo mareado. Entonces, ¿cómo es posible que yo no mi lógica me dice que toda la fabricación de la respuesta a este virus, hacerla sin una base de conocimiento de dónde vino, es como un poco extraño, ¿no? Ajá. No sé, pues vos sabés que en esto hay muchos intereses que se cruzan, ya estamos hablando de cuestiones globales y de poderes que nos rebasan completamente los propósitos de esta entrevista, ¿verdad? Pero en todo caso, aquí volvemos al centro de todo esto, que es la atención, evitar muertes, absolutamente, ¿verdad? Sin contemplaciones y sin negociación. Cuando hablamos de confinamiento, cuando hablamos de cuidado especial, por supuesto que aquí todo tiene una doble cara, ¿verdad? En confinamiento, en personas adultos mayores, creo que se mueren más rápido de la depresión, ¿verdad? Entonces, cada quien sabe, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, cómo administrar el riesgo. Aquí no es el uyuyuy, me enfermo o no me enfermo, es cómo aprendemos a administrar el riesgo, no solo nuestro riesgo individual, sino en nuestro barrio. Por ejemplo, yo soy muy pro de los monitoreos comunitarios, o sea, aquí no necesitas ser experto
para llevar un observatorio ciudadano desde cada barrio. Sí. Y yo creo que la gente, sin necesidad de proclamarlo, lo está haciendo. Claro. Pues en un barrio se murieron 2 y yo considero que fue COVID porque había perdido el olfatico con esa sabiduría popular, ¿verdad? Sí. Entonces eso es esencial. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cuerpo social de cada barrio, de cada comunidad, en la medida de sus capacidades, se va acoplando al quehacer para manejar la epidemia, manejar su propia epidemia, manejar su riesgo, ¿verdad? Entonces es muy importante ese autogestión comunitaria desde el barrio mismo, que es donde funcionan las cosas y donde vamos a saber a final de cuentas qué es lo que funciona y qué no es lo que funciona, ¿verdad? Bueno, mire, yo le quiero agradecer mucho esta entrevista y bueno, espero que en un futuro podamos seguir profundizando sobre este tema. Bueno, en el mar de contradicciones y de informaciones cruzadas, ¿verdad? Porque aquí lo que hoy te dije, ya mañana, espérate, oye, te voy a llamar, ahí lo voy a llamar, corría esto, porque mira, ahorita hay una nueva evidencia que dice que esto va por otro lado. Tenemos que estar abiertos a todo esto, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, no creer que nadie tenemos la verdad. Estos son nada más que puntos de vista derivados de alguna experiencia, un sentido común, como epidemiólogo, como ciudadano, y ponerlo sobre la mesa, un punto de vista, ponerlo para la discusión, para el debate, si se quiere, ¿verdad? Pero como un aporte, pues, a la reflexión misma, ¿verdad? Muchas gracias. De nuestro devenir. Muchas gracias, doctor. Entonces, será hasta la próxima. Bueno, mucho gusto y gracias por la oportunidad, Jorge. Bueno. Y ahora vamos a Miami, Florida, para hablar sobre la situación en Estados Unidos, donde al parecer Donald Trump está logrando mantenerse en el gobierno a pesar de los duros golpes de los últimos días. Entonces aquí estamos hablando con el compañero Camilo Mejía desde Miami y vamos a continuar el tema que abordamos la semana pasada, que son todas estas protestas en Estados Unidos y lo que estábamos viendo que era ya un intento de revolución de colores contra Donald Trump. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas en estos últimos 5 o 6 días, ¿verdad? Sí, pues mira, una serie de medidas que el presidente Trump ha pasado, que han generado bastante controversia, pero que tampoco se han difundido mucho porque parece que hay como un cerco alrededor de todo lo que él hace y dice. Ajá. Pero esas medidas, pues me imagino que ya se conocen en Nicaragua. Le dan un golpe duro, pues a todo lo que es la confabulación alrededor de la pandemia del COVID-19, como por ejemplo le puso los frenos a varios proyectos, y está tratando de reinvigorar la economía. Se está hablando también de ayudar a los pequeños negociantes, se está hablando, se ha suspendido los pagos de la deuda estudiantil, que en los Estados Unidos es enorme. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces se ha pasado una serie de medidas que realmente pues yo no he visto un presidente demócrata ni republicano en los años recientes pasar, ¿me entendés? Entonces yo creo que por la cuestión social y la cuestión socioeconómica, la gente que le da seguimiento a las políticas de Trump está viendo un esfuerzo para lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia que el Partido Demócrata realmente muy difícilmente apoyaría. Ahorita el Partido Demócrata, por ejemplo, está proponiendo una serie de medidas, un paquete de leyes, por ejemplo, alrededor de la policía. Sí. Pero es bien vacío. Sí. Por ejemplo, ellos proponen crear una serie de juntas ciudadanas para monitorear la policía, para tratar de lidiar un poco con la brutalidad policial. Pero eso realmente no es nada nuevo. De hecho, yo formé parte de una junta comunitaria de la ciudad de Miami que surge a raíz de que la policía de Miami mata
a aproximadamente 40 hombres negros desarmados en un periodo de 30 días, hace años. La ciudad de Miami fue demandada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y como parte de un acuerdo para evitar medidas más serias, formaron una junta ciudadana, y yo formé parte de esa junta, y en realidad esas juntas pues más bien son nominales, son simbólicas, no tienen ningún poder. Entonces estos son el tipo de reformas y de medidas que puedes esperar de los demócratas. Ellos no tienen realmente un candidato que le pueda hacer frente a Donald Trump. Entonces lo que estamos viendo desde el principio de la presidencia, incluso antes del principio de la presidencia, durante la campaña, es una serie de arremetidas en contra de Donald Trump. Pero parece que Trump es bastante resistente y parece que es posible que sobreviva realmente. Las marchas también, si te pones a pensar, presentan una gran contradicción. Porque los mismos medios que han estado promoviendo el encierro, ¿no? Lo que aquí en los Estados Unidos se conoce como el lockdown o el encarcelamiento prácticamente, para prevenir el esparcimiento del virus, ahora le están glorificando prácticamente las marchas por las vidas negras, ¿me entiendes? Entonces hay una gran contradicción. La gente no sabe cómo reaccionar porque anteriormente a las marchas en contra de la policía, de la brutalidad policial, se llevaban a cabo marchas de sectores de la derecha, sobre todo sectores que apoyaban a Trump, en contra del encierro, en contra de los toques de queda, en contra del paro económico. Y eran pues seriamente criticados, la gente se burlaba de ellos, decían que eran un montón de ignorantes, de gente de milicias de derecha que estaban buscando como esparcir el virus por un problema económico. Y ahora pues los medios de comunicación se han volcado en contra prácticamente de esa norma para glorificar lo que han sido las marchas por las vidas negras. Entonces ahí hay una contradicción, ¿me entendés? Parece como que no hay realmente un acuerdo entre si salir o no salir. Por un lado, si salís en contra del encierro, sos ignorante, sos de derecha, apoyas a Trump, y por otro lado, si salís por las vidas negras, entonces todo bien, ¿me entiendes? Entonces hay una serie de contradicciones que están ocurriendo aquí, que están creando un ambiente político bastante confuso, y yo creo que eso funciona a favor del presidente Trump, porque como te dije anteriormente, los demócratas no tienen una alternativa en este momento. O sea, todos los candidatos que pueden producir los demócratas en este momento son verdaderamente detestables. Y además de eso, que hay una gran hipocresía. Por ejemplo, cuando vos hablas de Joe Biden es un político de carrera. Entonces estamos hablando de décadas de carrera política, que están llenas de apoyo a leyes racistas, apoyo a guerras, apoyo a cambios de régimen, ¿me entendés? Además de ser una persona con un historial bastante preocupante en términos del acoso sexual también. Entonces todas las cosas que le achacan a Trump, básicamente la tiene Biden las representa, y además de eso, a lo largo de una carrera política larguísima. Trump no tiene una carrera política. La primera posición política de Trump es la presidencia. ¿Y quién es, de los demócratas, quién es el que más suena después para vicepresidente? ¿Es Klobuchar o Warren o cuál de esas políticas y políticos que hay que podría tener mayores chances de salir vicepresidente, de salir candidato a vicepresidente? Mira, si vos has visto los debates con Joe Biden no es una persona que está muy cuerda, ¿me entendés? Es una persona que se le va el pájaro bastante a él. Sí, está bien viejito, ¿no? Sí, no está muy bien. Parece que él tiene algún problema neurológico, no se sabe. Entonces una de las teorías que tiene más fuerza es que él es lo que en inglés se dice un placeholder, ¿no? O un aguantaespacio. Claro, calientasillas, un calientasillas, exactamente, porque Hillary no puede ganar en este momento, no se puede nominar porque es más detestable que Biden todavía. Pero sí puede llegar a ocurrir una situación en la que Joe Biden sea elegido a la presidencia y que después, por razones de salud o por razones de la edad o cualquier otra razón,
se diga que el vicepresidente o la vicepresidenta tenga que ocupar su lugar. Entonces mucha gente piensa que esa posición podría estar reservada para Hillary Clinton, ¿me entiendes? O sea, como una forma de entrar a la presidencia por la puerta de atrás. Pero también se está comentando bastante que con la coyuntura también puede haber ciertos cambios, ¿me entiendes? Y que Joe Biden podría tratar de elegir a un candidato a la vicepresidencia o negro o por lo menos miembro de una minoría dentro de los Estados Unidos. Todavía no te podría decir quién sería esa persona. O sea, hemos empezado a oír un poco sobre de Colin Powell, por ejemplo, ha hecho una ¿cómo se dice? Una entrada al ámbito político después de un silencio de hace muchos años. Podría ser que lo estén perfilando a él. O podría ser algún otro político de los viejos, de la vieja escuela, de los derechos humanos, como por ejemplo el reverendo Al Sharpton o el reverendo Jesse Jackson o alguna persona así con un gran reconocimiento dentro de la comunidad negra, porque estos son, yo creo que condiciones muy precarias para el Partido Demócrata. Ellos realmente no tienen una respuesta política ante todo lo que está pasando y podría ser que ellos traten de recurrir a un ícono de la comunidad afroamericana para lograr votos, no solamente de la comunidad afroamericana, sino también pues de todo este movimiento que se ha formado alrededor de la muerte y el asesinato de George Floyd. Pero eso es algo que también ese tiro les puede salir por la culata, ¿entendés? De hecho, ya se andan burlando de los políticos demócratas porque andan poniéndose motivos africanos. Han estado circulando las fotos, por todo el mundo. Sí, exactamente. Entonces la gente tiene muy clara la hipocresía de todos estos políticos. Entonces es muy difícil saber, o sea, el ambiente político está tan volátil que es muy difícil saber. Yo creo que en términos generales, y yo creo que la movida original de los demócratas era que Joe Biden le calentara la silla a un candidato que no tendría la oportunidad durante la campaña, pero que sí podría desempeñar papel más en línea, digamos, con la agenda global neoliberalista. Y ese candidato podría exactamente bien ser Hillary Clinton. Ahorita está pasando demasiadas cosas para saber, pero por ahí va la cosa un poco. O puede ser un candidato que sea atractivo para la comunidad negra y el movimiento contra la brutalidad policial, o podría ser Hillary Clinton o algún otro político de la vieja escuela del Partido Demócrata. Lo que está bien claro es que ellos no están apostando por el cambio. Eso es lo que está clarísimo. Claro. Sí, incluso, o sea, aunque eligieran a Jesse Jackson, y eso no tendría ninguna posibilidad de cambiar el rumbo del imperio, pues, de la orientación del imperio. Sí, yo creo que no, realmente. O sea, el establecimiento político aquí realmente no ha reaccionado de los cambios sísmicos en la geopolítica. El único ha sido Trump realmente, y desgraciadamente pues Trump es un nacionalista de derecha que va a apoyar muchas políticas de derecha que no nos convienen a nosotros en Latinoamérica ni en el mundo, pero que después de todo representan una alternativa ante el modelo neoliberal que ha causado tanto daño y que ha causado tanta miseria, no solamente alrededor del mundo, sino también dentro de los mismos Estados Unidos. Y el establecimiento político, especialmente el establecimiento del Partido Demócrata, no ha reaccionado ante ese rechazo, ante las políticas neoliberales, sino que ellos más bien perseveran, insisten en tratar de continuar imponiendo ese modelo económico. Entonces, en ese sentido yo creo que va a ser muy difícil que ellos le ganen a Trump. Ellos necesitarían a alguien como Bernie Sanders para poder ganarle a Trump, que ellos no están dispuestos a responder a esos cambios en la geopolítica y en la economía para nominar a una persona como Bernie Sanders. Sería una movida increíblemente desesperada, de último momento, y a estas alturas del juego yo creo que sería muy difícil que le ganen. Yo leí un análisis hoy en la web of Guardian, la web británica. Sí, muy buen periódico. Sí, que el análisis que hacían era que en este fin de semana, o en estos últimos días,
a Donald Trump le tiraron con todo lo que tenían, ¿no? Incluso con descalificaciones de ex dirigentes, ¿cómo se llama? Ex jefes de la CIA, militares, altos jefes de todo, hasta la vieja, hasta la, digamos, el mainstream pues del Partido Republicano, hasta George Bush le salió volando reata a Trump, pero que Trump no se dejó provocar en lanzar, o sea, una violencia mayor en las calles, que hubiera sido utilizada como pretexto para darle un golpe. ¿Qué te parece ese análisis? Estoy parcialmente de acuerdo con eso. Parece que Trump tiene bien claro que le quiere meter un golpe y está actuando de acuerdo a eso. Pero me parece también que a él trataron de cercarlo, el Ejército y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está controlada por los estados, está controlada por los gobernadores y en el caso de Washington D.C. está controlada por el alcalde, porque Washington D.C. no es un estado. Sí. Entonces, cuando Trump habló de sacar al ejército, de sacar la Guardia Nacional, el secretario de Defensa le dijo que no le parecía que eso fuera una buena idea, y la alcaldesa de Washington D.C. también dijo lo mismo, que eso es una posición extrema. Creo que al final salió la Guardia Nacional, pero sin armas. ¿Me entendés? Entonces, en este sentido, hubiera sido muy difícil echarle la culpa a Trump, en parte porque la Guardia Nacional salió sin armas y en parte porque tampoco fue que ni el Ejército ni la Guardia Nacional se prestaron para ayudarle a Trump en su diseño para lidiar con las protestas y las marchas. O sea que no es solo Trump, sino que hay otras fuerzas ahí que también estarían en contra de hacer una movida, digamos, estarían en contra de apoyar una movida golpista, digamos, en contra del... Yo no diría eso. Yo no diría que en Washington D.C. o en el Pentágono están en contra de un golpe de Estado. Yo creo que fue un mal cálculo, ¿me entendés? Yo creo que quisieron llevarle la contraria a Trump públicamente cuando él habla de sacar al ejército y la Guardia Nacional, sin darse cuenta de que eso era una parte integral del golpe. Pero no creo que haya sido en defensa de él. Yo creo que eso más bien fue un ataque. Eso fue un mensaje muy parecido a lo que pasó en Bolivia. Por ejemplo, cuando salió la policía y salió el ejército diciendo que nosotros no pensamos que es una buena idea que salga la policía o que salga el ejército, y así lo cercaron. ¿Me entendés? A mí me parece que se asemeja más a ese caso que a que ellos estén tratando de defender la presidencia de Trump. Me parece que fue un mal cálculo y me parece que pues por un momento yo pensé que realmente iban a lograr derrocarlo, pero parece que se está salvando y todavía falta bastante tiempo. O sea, yo creo que todo esto es un arma bastante compleja, en el sentido de que no solamente esto podría resultar para derrocarlo estilo Gene Sharp con un golpe suave, sino que también al mismo tiempo, si ellos no logran esa finalidad, esto también podría ser una forma de socavar sus chances de ser reelegido. Entonces todavía, ¿me entendés? Falta mucho camino que recorrer, pero parece que Trump está resistiendo bastante bien ante las arremetidas. No quiero decir que si va a lograr llegar hasta noviembre o si no va a lograr llegar hasta noviembre. Acordate que también la economía está al borde del abismo en este momento. Y si la economía colapsa antes de las elecciones, también va a colapsar la oportunidad de Donald Trump de ser reelegido. Así que es muy volátil todo esto. Hay un elemento que yo quisiera que me aclararas un poco, porque me han dicho que, o sea, para pasar esto de la pandemia se elevó ¿cómo se llama? El seguro de desempleo durante un periodo, pero que eso se va a terminar en agosto. O sea, mucha gente que está desempleada va a recibir bastante menos dinero a partir de agosto. ¿Es ese un tema que puede convertirse en un elemento político de esta lucha por el poder en Estados Unidos? Mira, el tema fundamental en toda elección dentro de los Estados Unidos siempre es la economía. ¿Me entendés? Entonces yo creo que Trump va a
hacer hasta lo imposible para evitar un colapso de la economía antes de las elecciones. Sí. Y parece que él ha tratado de llevar a cabo bastantes medidas que han ayudado a un montón de gente que no las vimos durante la presidencia de Obama, por ejemplo, durante el último bailout, ¿verdad? O el último rescate económico, que fue creo que fue en el 2009 o a raíz de la crisis del 2000, bueno, realmente empezó en el 2007, pero llegó a su clímax en el 2009. Se aprobaron creo que 1.3 trillones de dólares, no sé si se dice trillón en español, pero una cantidad estratosférica de dinero, miles y miles y miles de millones de dólares que se le dieron a los bancos y a la industria. Trillones son billones, trillones en inglés son billones en español. Ajá, en billones en español, exactamente. Sí. Como 1 millón de millones, sería. 1.3 de millones de millones. Sí. Si nos podemos imaginar ese montón de ceros ahí, pero no se le dio nada a los trabajadores. Sí. Y en cambio esta vez sí se le ha dado, a toda la gente se le dio, creo que fueron $1.300, $1.400 a cada persona que declara impuestos o cualquier adulto que trabaja. Y por cada dependiente se le dieron $500 extra a cada persona. O sea que un adulto que tiene 2 personas que dependen de él o de ella recibió más de $2.000 como parte del estímulo, no solamente las corporaciones. Además de eso se aprobaron un montón de préstamos para pequeños negocios, se aprobaron un montón de préstamos para que los bancos hicieran préstamos. Se bajó el interés de la Reserva Federal hasta 0 y Trump está hablando de bajarla a números negativos. Y eso también ayudaría a mucha gente a que pudiera tener acceso a préstamos para negocios pequeños o para incluso comprar o refinanciar casas, ¿me entendés? Entonces, y además de eso, pues también se está imprimiendo un montón de dinero, trillones de dólares o billones de dólares. Bueno, pero esa es la salida. Pero en eso hay consenso bipartidista. O sea, eso lo firmaron también los demócratas. Ese plan de rescate, de imprimir dinero, básicamente, ¿no? Bueno, es que ese plan de rescate es un plan que primordialmente ayuda a las grandes corporaciones. Claro. Y los demócratas están básicamente en los bolsillos de las grandes corporaciones, entonces es muy difícil que ellos vayan a oponerse, ¿entendés?, a un regalo así para las corporaciones que son básicamente las que financian sus carreras políticas. Y además de eso, en un momento en el que la gente está desesperada, pues perdiendo su trabajo, además de eso, un estado de pánico por la pandemia y todo lo demás, sería suicidio político que los demócratas se opusieran a un paquete de ayuda a la gente pobre y a los pequeños comerciantes. Entonces, obviamente ellos iban a apoyar, pero la pregunta es qué va a pasar, ¿entendés?, a término medio, porque esto es una respuesta inmediata. Si vos seguís imprimiendo billetes, lo que vas a hacer es que vas a acelerar el colapso de la economía. Entonces tiene que haber un plan después de eso. Yo creo que sí o sí va a haber una gran depresión aquí, ¿me entendés? Entonces va a estar interesante ver cómo se hace en una economía colapsada y con una moneda completamente devaluada para mantener una presidencia, ¿me entendés?, en un ambiente político tan tóxico. Y tóxico no solamente por la guerra entre los demócratas y los republicanos y por la guerra entre el establecimiento político entre los globalistas y el nacionalismo trumpiano, sino también porque estamos en un momento de decadencia neoliberal. O sea, el modelo neoliberal está fracasando en todas partes del mundo y esto es algo que no solamente se está viendo en los Estados Unidos. Entonces yo creo que si Trump gana las elecciones va a ser bien interesante ver cómo aborda el tema de la economía. Pero eso está por verse, no sabemos. Bueno, en fin, y después también vamos a tener en los próximos, dentro de toda esta coyuntura, o sea, esta coyuntura política también coincide con una coyuntura natural que enfrentan estados muy importantes en torno al Golfo de México, a la costa este de Estados Unidos, que es la de los huracanes, ¿no? Incluso ustedes allá en Miami se están preparando ya para esta temporada, me contabas la otra vez. Pues realmente no está habiendo una gran preparación. O sea, ahorita lo que se está viendo bastante, por ejemplo, el martes iba a haber una reunión de una coalición aquí en Miami que se llama la Alianza Climática de Miami Climate Alliance.
que es una organización o una alianza que está conformada por como aproximadamente 100 organizaciones de base y organizaciones por la justicia ambientalista y por la acción para mitigar las consecuencias del levantamiento del océano y el calentamiento global, etcétera, y se suspendió porque van a haber marchas por las vidas negras, Black Lives Matter, y entonces pues se le está dando más espacio a la protesta que a la preparación para el huracán. Si la situación se empeora, porque ya han aparecido un par de tormentas tropicales por ahí, yo creo que se va a armar un desmadre bien feo aquí, porque la gente todavía anda con miedo con lo de la pandemia. Hay un montón de gente que incluso marcha con las máscaras y todo. Y pues está todo en revuelo, ¿me entendés? Marchas todos los días y pues con una tormenta, 2 tormentas en el ambiente, pues yo creo que causaría mucha zozobra y mucho miedo, pero por el momento, pues gracias a Dios no ha pasado eso, ¿me entiendes? No nos hemos tenido que preparar para ninguna tormenta masiva, como pasó por ejemplo con la tormenta Irma, que era una super tormenta categoría 5, que por primera vez, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, cubrió el ancho total de la península, que es el estado de la Florida. Entonces nos agarró completamente desprevenidos, porque no estábamos preparados para hacerle frente a un huracán que nos atacara en todos los frentes. Entonces, si llegara a pasar algo así, sería terrible. O sea, ¿dónde vas a poner tanta gente? ¿Me entiendes? Si tenés que evacuar. Estamos hablando de cientos de miles de personas nada más del condado de Miami-Dade, donde tenemos aproximadamente, de acuerdo al último censo, como unas 2.700.000 personas. ¿Me entendés? En un momento de pandemia. O sea, sería... como te dije anteriormente, hay muchas contradicciones. O sea, les está costando mucho conciliar el que la gente salga a hacer protestas con el que la gente se quede por la cuestión de la pandemia y ahora con la cuestión de la temporada de huracanes. Pues entonces, ¿para dónde coger? ¿Me entendés? No te puedes ir por aquí ni te puedes ir por allá porque por todos lados estás jodido. Bueno, pues entonces le seguiremos dando seguimiento a toda esta situación que además reviste una importancia histórica muy grande, no solamente para el pueblo estadounidense, sino para todos los pueblos del mundo y para nosotros que estamos aquí en América Latina, más que más, ¿no? Sí, exactamente. No, claro que sí. Y de esta nadie se escapa. Yo estaba viendo las noticias hoy del Reino Unido y le están haciendo la vida imposible a Boris Johnson por querer reanudar la escuela, las clases. La sesión escolar. O sea, esto no solamente está pasando en Estados Unidos, también a Bolsonaro le está pasando en Brasil. ¿Me entiendes? Que estos en todos estos casos son nacionalistas. Los que están luchando en contra de las medidas impuestas por la OMS. Del lado de nuestros países, de nuestra América, la troika, ¿me entiendes? De la resistencia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también otros países de orientación progresista como México y como Argentina, pues también si los querés encajar en esa nueva dicotomía política entre el globalismo y el nacionalismo, pues también realmente los países que han estado dando una resistencia mayor ante los dictámenes de la OMS han sido países que están velando realmente por el bienestar de sus ciudadanos y no apostando por los mercados transnacionales. Entonces, esto es algo que estamos viendo, ¿me entendés?, arremetidas en todas partes del mundo y en contra de gobiernos de diferentes orientaciones políticas como Nicaragua, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Porque a lo que nos estamos enfrentando realmente es una élite global neoliberal que está tratando de reemplazar a los estados-nación por un gobierno regido por las corporaciones a través de entidades internacionales como la OMS, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, etcétera. Entonces, o sea, esto es una guerra a nivel global que estamos viendo, y yo creo que cualquier cosa que pase en los Estados Unidos o en cualquiera de nuestros países se tiene que entender dentro de ese marco. Así que pues sigamos poniendo atención y sigamos analizando y sigamos la conversación. Bueno, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, Camilo, y quedamos en contacto, pues, para darle seguimiento a lo que pasa allá en Estados Unidos. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Bueno, pues, gran abrazo.
Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo,